Alguna vez hemos empezado, digamos, un proyecto gigante en casa. O sea, remodelar una habitación. Y de repente surge un problema eléctrico o de plomería. Y, bueno, la caja de herramientas se queda ahí arrumbada en la esquina. Por meses, o hasta años a veces. Exacto. Por meses. O tal vez compramos todos los implementos para aprender un idioma nuevo. Tomamos 2 lecciones y luego los libros simplemente juntan polvo en el estante. Es una experiencia bastante universal para todos. Totalmente. Es algo que todos hemos vivido en nuestro día a día. Pero imaginemos eso mismo, esa parálisis, pero a una escala nacional, afectando el núcleo mismo de toda una cultura. Y no por un par de meses, sino durante 16 años. Bienvenidos a una nueva inmersión en nuestro análisis a fondo, donde hoy tenemos una pila de documentos y registros históricos absolutamente fascinantes. Y muy reveladores. Sí, muy reveladores. Para quienes nos escuchan y tienen esa mente curiosa que busca comprender el comportamiento humano a través de la historia, sin sentir que están leyendo un libro de texto denso, este recorrido está diseñado a la medida. Hoy vamos a explorar los capítulos 1 y 2 del antiguo libro de Ageo. Y un detalle importante, nuestros textos base provienen de la clásica versión Reina Valera, que es fundamental porque captura con un peso muy poético y particular las expresiones de esta época. Claro, el lenguaje tiene una fuerza especial ahí. Así es. La misión de nuestra inmersión de hoy es clara. Queremos extraer el contexto de esta historia de hace más de 2500 años y destilar lo que nos enseña sobre la apatía, cómo ordenamos nuestras prioridades y al final del día cómo recuperamos la esperanza cuando estamos estancados. Y es un punto de partida excelente, porque lo que resulta verdaderamente asombroso al revisar estos documentos es descubrir que la psicología humana apenas ha cambiado. Cero. Seguimos siendo iguales. Exacto. Este texto actúa como un espejo implacable. Aborda de una manera casi quirúrgica cómo lidiamos con la frustración frente a proyectos inmensos, cómo nos justificamos con narrativas falsas para no sentir culpa. Las famosas excusas. Sí, esas excusas. Y cómo a menudo nos conformamos con la inercia diaria en lugar de perseguir un propósito mayor. Es historia antigua, sí, pero los dilemas sobre dónde invertimos nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro dinero son sorprendentemente contemporáneos. Nos habla directamente. Totalmente. Nos habla a nuestra tendencia moderna de preferir la comodidad inmediata sobre el significado a largo plazo. Bueno, vamos a desglosar todo esto, porque hay mucha tela de dónde cortar. Empecemos por establecer el escenario, porque el drama detrás de este texto es digno de una superproducción. Nos encontramos exactamente en el año 520 a.C. Así es, siglo VI a.C. La historia nos dice que unos 18 años antes de este momento, allá por el 538, ocurrió un evento sísmico en el mundo antiguo. El rey Ciro del Imperio Persa emitió un decreto que permitía a un grupo de exiliados judíos volver a Jerusalén. Un evento histórico monumental. Monumental porque habían estado cautivos en Babilonia, una metrópolis deslumbrante, y de pronto reciben luz verde para regresar a una ciudad que estaba literalmente en ruinas. Y el propósito central de este viaje, reconstruir el templo, que era el corazón absoluto de su identidad nacional, cultural y espiritual. Y es vital entender la magnitud de este retorno y quiénes estaban al mando. Los registros nos presentan a 2 figuras centrales. Por un lado, Zorobabel. Que era el gobernador. Exacto, el gobernador civil, el líder político y logístico. Y por otro lado tenemos a Josué, que era el sumo sacerdote, encargado de la visión espiritual. Bajo el liderazgo de estos 2 hombres, la comunidad llegó a Jerusalén y de hecho comenzaron a trabajar con muchísimo ímpetu. Había emoción. Muchísima. Lograron limpiar los escombros y poner los cimientos del nuevo templo. Fue un momento de gran celebración en la comunidad. Sin embargo, la historia documenta que rápidamente se toparon con una feroz oposición política y amenazas de los pueblos vecinos. Claro, no estaban solos en la región. No. Y eso, sumado a la aplastante realidad de tener que sobrevivir, cultivar la tierra y reconstruir una economía desde cero, generó un desánimo tan profundo que simplemente soltaron las herramientas, la obra se detuvo por completo. A ver, espera. 16 años. Las fuentes nos dicen que pasaron casi 2 décadas viendo los cimientos a medias cada vez que iban al mercado a comprar pan y simplemente lo ignoraron. Por 16 largos años.
Es que trato de imaginar la escena. Invierten toda esa energía inicial, hacen el viaje peligroso desde Babilonia cruzando el desierto, ponen las bases con lágrimas de alegría, y ante el primer gran obstáculo sostenido, ¿Abandonan la misión principal? abandonan 16 años donde esa gran obra, el motivo exacto por el que regresaron, queda a la intemperie llenándose de maleza, mientras la atención de toda la comunidad se desvía hacia su propia comodidad personal. Exactamente lo que ocurrió. Y hay un detalle específico en el texto que ilustra magistralmente esa desconexión. Ageo señala que durante esta larga parálisis, la gente comenzó a enfocarse obsesivamente en construir y embellecer lo que el texto llama casas artesonadas. Casas artesonadas. ¿Suena caro? Lo era. Para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, el artesonado se refería a techos y paredes recubiertos con paneles de madera fina, generalmente cedro, que a menudo era importado. ¡Wow! Era un lujo inmenso para la época. Es el equivalente antiguo a, digamos, tener el techo de tu casa goteando y las paredes cayéndose a pedazos, pero decides gastarte todos tus ahorros en comprar un auto de lujo de último modelo para estacionarlo en la puerta. ¡Qué locura de contraste! El contraste visual que plantea el profeta es moralmente muy rudo. El centro de la vida comunitaria es un montón de escombros, pero las residencias privadas compiten en confort y ostentación. Esa imagen es brutal. Muestra exactamente dónde estaban puestas las prioridades. Y por supuesto, la mente humana no soporta la disonancia cognitiva. Cuando hay un abandono de esa magnitud de nuestros valores fundamentales, siempre, pero siempre, surge una racionalización para poder dormir tranquilos por la noche. Una excusa. ¿Sí? Según los registros, la excusa oficial que circulaba entre la gente, la narrativa que se repetían en las calles para no sentirse culpables, era una frase engañosamente simple. No ha llegado aún el tiempo. Clásico. Básicamente el consenso era que las condiciones políticas y económicas aún no eran las perfectas para reconstruir. Es la clásica trampa de esperar el momento ideal para hacer lo que realmente importa. Una excusa brillante porque disfraza la apatía y el letargo con un traje de prudencia y sabiduría. Exacto, la falsa prudencia. Y es precisamente en medio de esta inercia generalizada donde entra en escena el profeta Ageo. Y no viene con sutilezas, trae una confrontación directa. Va directo al grano. El desafío que lanza de parte de Dios es una orden que obliga a la introspección. Dice, meditad sobre vuestros caminos. Es un llamado a detenerse en seco y analizar fríamente los resultados de su estilo de vida. Porque las cosas no iban bien para ellos, económicamente hablando. Para nada. El texto describe que la comunidad estaba atrapada en una crisis económica crónica, una especie de bucle de causa y efecto muy frustrante. Sembraban muchísima semilla en sus campos, pero la cosecha era miserable. Comían y bebían, pero nunca llegaban a estar satisfechos. Trabajaban de sol a sol, pero la inflación de la época hacía que el dinero no rindiera. La analogía literal que usa el texto, que es muy visual, es que recibían su salario y lo metían en sacos rotos. Sacos rotos. ¡Qué imagen tan actual! Es la descripción perfecta de estar corriendo a máxima velocidad en una rueda de hámster. Mucho sudor, mucho estrés y cero avance real. Creo que todos hemos sentido esa sensación de que el dinero se esfuma de las manos por más que trabajemos. Es que, si conectamos esto con el panorama general de la narrativa, vemos que esta escasez agrícola y la sequía persistente no eran simples anomalías climáticas o mala suerte financiera. Había un propósito. El texto explica claramente que se trataba de una disciplina divina, intencional, diseñada para corregir el rumbo de la comunidad. La lógica espiritual que plantea Ageo es fascinante. Lo material no rendía frutos precisamente porque el orden de prioridades estaba invertido. Lo espiritual estaba en el sótano. Así es. Lo fundamental había sido relegado. El cielo retenía el rocío y la tierra retenía sus frutos, porque el corazón del pueblo retenía su compromiso. La bendición sobre la economía y la naturaleza estaba en pausa deliberada para hacerles entender que, mientras el centro de su propósito estuviera en ruinas, ninguna cantidad de paneles de cedro en sus casas les daría verdadera satisfacción. Y la respuesta a esa confrontación frontal es lo que para mí rompe por completo el molde de estas narrativas históricas.
Quienes solemos leer textos antiguos, sabemos que casi siempre que aparece un profeta diciendo verdades incómodas, la historia termina mal para él. Casi siempre. Lo ignoran, lo expulsan o algo peor. Pero aquí ocurre una sorpresa monumental. El gobernador Zorobabel, el sacerdote Josué y la comunidad entera hicieron algo inaudito. Escucharon. Tuvieron un despertar. Tuvieron una especie de despertar colectivo. Los registros indican que sintieron un profundo respeto y temor reverente, y salieron de su negación. Y la velocidad de la reacción es increíble. Fue rapidísimo. En un lapso de apenas 23 días desde el primer mensaje de Ageo, se organizaron y reiniciaron la obra. Pasaron de 16 años de excusas y parálisis total a la acción absoluta en menos de un mes. Y ese giro radical de actitud trae consigo una respuesta inmediata, que es el corazón de este primer capítulo. Tan pronto como la comunidad da el paso de obediencia, retoman las herramientas y vuelven a los cimientos, reciben un mensaje brevísimo, pero de un peso incalculable. ¿Cuáles? Yo estoy con vosotros. Es una declaración profunda. No se les prometió que los vecinos hostiles desaparecerían mágicamente, no se les envió un ejército imperial para protegerlos, ni se les depositaron toneladas de oro para financiar la construcción. Les dieron algo mejor. Se les prometió presencia y respaldo divino. Y el texto nos muestra que esa certeza absoluta de no estar solos en la tarea es el verdadero motor que enciende y sostiene el esfuerzo humano frente a la adversidad. Es un inicio triunfal, sin duda. Pero claro, si algo sabemos del comportamiento humano, es que la motivación es volátil. Entramos a la información del segundo capítulo y vemos que la adrenalina inicial tiene fecha de caducidad. Como siempre nos pasa con los proyectos nuevos. Apenas un mes después de este reinicio tan enérgico, se topan con un muro emocional gigante. El entusiasmo choca de frente contra la cruda realidad de los recursos que tienen a mano. Los ancianos de la comunidad, aquellos que tenían memoria histórica, que habían sobrevivido al exilio. Los que recordaban. Exacto. Los que recordaban la gloria arquitectónica del templo original construido por Salomón, empiezan a llorar. Y no de alegría. Miran la modestia de los nuevos muros que están levantando y sienten que en comparación con el esplendor del pasado, su esfuerzo actual es como nada. Es muy doloroso leer esa parte. Y es la nostalgia actuando como un veneno, aplastando por completo el esfuerzo del presente. Y es un fenómeno psicológico que trasciende las épocas. La comparación es, como dicen, la ladrona de la alegría. Al mirar hacia atrás a través de unos lentes altamente idealizados, estos ancianos menospreciaban el trabajo increíblemente valioso y valiente que la nueva generación estaba realizando. Claro, los jóvenes estaban dando todo lo que tenían. Sentían que sus manos cansadas y sus recursos escasos nunca podrían igualar la majestuosidad de antaño. Y ese sentimiento de insignificancia, esa idea de ¿para qué nos esforzamos si nunca será tan bueno como antes?, amenazaba con paralizar la obra una segunda vez. El desánimo es increíblemente contagioso. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Frente a esta ola de desánimo generalizado, las lágrimas de los ancianos y la frustración palpable de los trabajadores, llega un mandato que me parece brillante. Porque no apela a conseguir más presupuesto, sino a fortalecer la resistencia interior. Una inyección de ánimo. Es un mandato que se repite 3 veces en el texto. Esfuérzate. Se le dice al líder político, Zorobabel. Se le dice al líder espiritual, Josué. Y se le dice a cada persona del pueblo. Y lo más notable es que la base de ese esfuérzate y trabajad no es, vamos, que he conseguido mármol de primera calidad. No había mármol. No. El fundamento para seguir adelante sigue siendo exactamente el mismo, porque yo estoy con vosotros. Es un recordatorio de que el valor de la obra no reside en el brillo de sus materiales, sino en el propósito que la sostiene. Y para contrarrestar esa nostalgia tóxica de la que hablábamos, ese aliento viene acompañado de una promesa, que redefine por completo cómo debían medir el éxito de su proyecto. El texto lanza una afirmación audaz, una profecía que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Una afirmación fortísima para alguien viendo solo escombros y piedras pequeñas. Ahora bien, es fascinante observar cómo se ha analizado esta línea a través del tiempo. Es interesante notar cómo la tradición cristiana, por ejemplo, ha interpretado profundamente estos pasajes a lo largo de los siglos.
Las fuentes mencionan algo sobre esto, ¿verdad? Así es. En los análisis teológicos cristianos que revisamos, esto no se lee como una promesa de que el nuevo edificio tendría paredes más altas o más decoraciones de oro. Las fuentes indican que, desde la perspectiva cristiana, esto se interpreta como una profecía mesiánica directa. Ok, entonces va más allá de lo arquitectónico. Mucho más allá. Ven en esta promesa la anticipación de la futura llegada y presencia física de Jesucristo en ese mismo segundo templo, refiriéndose a él con el título El deseado de todas las naciones. Desde esa óptica, la gloria de un lugar no la da la arquitectura, sino la presencia de quien lo habita. Esa promesa definitivamente cambia el lente con el que miran su trabajo diario. Y hay otro detalle en esa misma sección que me voló la cabeza. Es el uso de un lenguaje que parece sacado de una película de ciencia ficción, honestamente. El lenguaje cósmico. Sí, mientras están ahí moviendo piedras pesadas y sudando bajo el sol, el texto dice: «Haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones». Es un lenguaje completamente cósmico. Una declaración de poder a una escala incomprensible para un pequeño grupo de constructores cansados y empobrecidos en una ciudad semidestruida. Ese lenguaje cósmico cumple una función fundamental para aliviar la ansiedad de la gente. Al decir que se hará temblar a todas las naciones y que mía es la plata y mío es el oro, se está comunicando una intervención soberana y global. Les quita un peso gigante de encima. Básicamente se les transmite la idea de que los inmensos recursos mundiales, la riqueza misma de los imperios que los rodean, pueden ser movidos y orquestados por una autoridad superior para favorecer esta obra aparentemente pequeña. Les están diciendo: su trabajo es ser fieles y constantes apilando los ladrillos que tienen hoy. Dejen que yo me encargue de la cadena de suministro. Exactamente. El control de la provisión futura no es problema suyo, está en otras manos. Es la cura definitiva contra el estrés del micromanagement en los proyectos. Ahora, avanzando en nuestra exploración hacia la segunda mitad de este capítulo 2, la historia da un giro hacia una lección sumamente práctica. Ageo se acerca a los sacerdotes y les plantea lo que parece un examen sorpresa sobre la ley ritual. Un acertijo muy peculiar. Sí, es una especie de acertijo sobre lo que es puro y lo que es impuro, que a simple vista parece fuera de tema totalmente desconectado, pero que encierra la lección central para el corazón de la gente. Lo fascinante aquí es cómo se utiliza la mecánica técnica de las leyes ceremoniales de la época para ilustrar una profunda realidad psicológica y espiritual. El acertijo que les plantea es de dos partes. A ver. Primero, pregunta: si alguien lleva carne consagrada, carne santa, y el borde de su ropa toca accidentalmente un alimento común, como pan o vino, ¿ese alimento se vuelve santo mágicamente? Ok. Los sacerdotes, conociendo la ley, responden correctamente que no. La santidad no se transfiere por ósmosis o por un simple contacto casual. No es contagiosa. No lo es. Luego viene la segunda parte. Si una persona que está ritualmente impura, digamos por haber tocado un cadáver, toca ese mismo pan o vino, el alimento se vuelve impuro. Y la respuesta es un rotundo sí. La impureza es altamente contagiosa. ¡Wow! Es la regla de que una gota de tinta negra arruina un vaso de agua limpia. Pero una gota de agua limpia no hace absolutamente nada para aclarar un balde de tinta negra. Básicamente lo que nos dice el texto, para ponerlo en términos súper cotidianos de nuestro mundo actual, es: ir al gimnasio un solo día y tocar unas pesas no te convierte en un atleta de alto rendimiento. Ojalá fuera así. Ojalá, pero comer comida chatarra en exceso todos los días sí te arruina la salud rápidamente. Lo malo, la apatía, el óxido, se pega muy rápido. Lo bueno, la disciplina, la santidad, requiere un esfuerzo intencional y constante. Es una analogía perfecta. Pero entonces, ¿cómo aterrizan esta regla de higiene ritual al trabajo de albañilería espiritual que estaba haciendo el pueblo en los cimientos del templo? La aplicación que hace Ageo es magistral y muy confrontativa. Les hace ver que el simple hecho de estar pisando Tierra Santa o de haber vuelto a ofrecer sacrificios en el altar que habían reconstruido a medias no era suficiente para agradar a Dios ni para purificar sus vidas. Claro, el ritual no borra la actitud. Exacto. Si su corazón y sus acciones cotidianas seguían contaminados por el egoísmo de esos 16 años de abandono, el ritual era vacío.
No podían comprar el favor divino simplemente reanudando rutinas religiosas mientras sus prioridades seguían torcidas. La actitud lo manchaba todo. Es muy profundo eso. Sin embargo, y aquí radica uno de los principios más hermosos que extraemos de los registros, hay un punto de inflexión absoluto. Se recalca que el cambio de actitud tiene un impacto inmediato en la realidad material. Hay una promesa ahí también. La promesa dice textualmente: «Desde este día os bendeciré». Les confirma que desde el día exacto en que decidieron alinear genuinamente sus acciones con su propósito y recomenzaron la obra, la disciplina de la sequía terminó y la puerta a la provisión se abrió. La obediencia activa restauró la línea de bendición. Entonces, ¿qué significa todo esto a la luz del cierre de esta historia? Porque después de este torbellino de emociones, desde la reprimenda por las casas de lujo, pasando por la crisis económica, la crisis emocional de los ancianos llorando y este acertijo de la pureza, el libro da un último giro. El mensaje final. Los últimos versos se dirigen de manera exclusiva y muy personal a Zorobabel, el líder civil, con un mensaje que parece tener implicaciones que van mucho más allá de las murallas de Jerusalén. Así es. El documento culmina con una promesa sumamente específica hacia Zorobabel, asegurándole que en medio de las conmociones políticas del mundo, será cuidado y puesto como un anillo de sellar. ¿Un anillo de sellar? Para entender la gravedad de esta imagen, debemos recordar que en la antigüedad, el anillo de sellar de un monarca no era una simple pieza de joyería ornamental. Era el equivalente a una firma criptográfica moderna, el símbolo absoluto de la autoridad delegada, la elección personal y el poder oficial para validar decretos reales. No era cualquier cosa. Al otorgarle este título simbólico a Zorobabel, quien históricamente era el nieto del penúltimo rey de Judá y descendiente directo del rey David, se estaba confirmando de manera oficial que el linaje real davídico seguía vigente y contaba con el respaldo divino a pesar de la destrucción que sufrieron en el exilio. La línea seguía intacta. Y volviendo a la perspectiva cristiana que mencionamos antes, este nombramiento de Zorobabel como anillo de sellar es visto como un eslabón profético vital en esas fuentes. Se le reconoce como un instrumento escogido para preservar la genealogía que siglos más tarde conduciría al establecimiento del reinado mesiánico definitivo. Es un cierre verdaderamente espectacular que logra unir el sudor y la tierra de reconstruir un edificio local con un plan maestro que abarca milenios. Es conectar lo micro con lo macro de una forma magistral. Ahora, para no dejar que toda esta riqueza histórica se nos escape, vamos a consolidar la información. Me parece excelente. Si tuviéramos que destilar el mensaje central de estos dos capítulos en 4 pilares fundamentales, basándonos en todo lo que hemos analizado hoy, creo que la estructura sería muy clara. El primer pilar sería, sin duda, prioridades. Ponerlo verdaderamente principal en el primer lugar tiene el poder casi mágico de ordenar absolutamente todo lo demás. El desorden y la insatisfacción externa que experimentamos muchas veces no es más que el reflejo directo de un desorden interno en nuestras prioridades vitales. Completamente de acuerdo con ese primer punto. El segundo pilar que emerge de la historia es la presencia. Los textos demuestran que la garantía para lograr el éxito y la verdadera capacidad para vencer el desgaste emocional no dependen del tamaño grandioso de la obra inicial, ni de tener asegurados todos los fondos y recursos materiales. Sino de quien te acompaña. Depende de la profunda convicción de estar acompañados en el proceso. Ese constante «yo estoy con vosotros» es el ancla que sostiene el barco en medio de la tormenta. El tercer pilar sería la perspectiva. La lección de los ancianos llorando es clave aquí. Nunca debemos menospreciar los comienzos pequeños. La trampa venenosa de la nostalgia y de la comparación constante nos hace creer que lo modesto o lo que avanza poco a poco carece de valor. Pero la realidad es que el propósito a largo plazo, esa gloria postrera, siempre es mucho más grande y trascendente de lo que nuestros ojos pueden percibir en el momento de esfuerzo. Así es. Y el cuarto y último pilar es la obediencia activa. El texto nos muestra gráficamente que la acción diligente, sumada a un corazón que se alinea con lo correcto, son la verdadera llave maestra.
La disciplina correctiva, esa sensación que describías de estar en la rueda de hámster, Sí, la fatiga constante. se detiene y es reemplazada por la provisión real en el instante mismo en que decidimos levantar nuestras herramientas y ponernos a trabajar en lo que realmente importa. Esos 4 pilares son una brújula impresionante. Y aunque hemos estado inmersos en eventos de hace 25 siglos, hablando de reyes persas, madera de cedro importada y templos de piedra, la resonancia que tiene con nuestra cotidianidad es innegable. Hace que te detengas a pensar. Totalmente. Si traemos estas dinámicas a la vida contemporánea, nos damos cuenta de que somos muy parecidos a ellos. En nuestra era, que está hipersaturada de distracciones y demandas constantes, es peligrosamente fácil caer en ese mismo letargo de los 16 años. Muy fácil. Es increíblemente tentador buscar refugio en comodidades superficiales, en nuestras propias versiones de casas artesonadas, quizás persiguiendo estatus, entretenimiento vacío o confort material, mientras dejamos abandonados los proyectos, las relaciones o las metas que realmente le darían peso y sentido a nuestra existencia. Y el miedo juega un papel enorme ahí. Y muy a menudo caemos en la trampa de los ancianos. Abandonamos por miedo. Miedo a que nuestro esfuerzo actual no sea tan espectacular como habíamos soñado, o terror a que no sea suficiente al compararlo con el éxito brillante que otros publican. La historia de hoy nos recuerda que el valor monumental de una obra no reside en el aplauso inmediato o en su escala física, sino en la fidelidad constante de poner un ladrillo sobre otro cada día. Esa es una reflexión que da directo en el centro de la ansiedad que muchos compartimos hoy en día. Y para despedirnos de este espacio, de nuestra inmersión de hoy, queremos dejar una última idea flotando en el aire para nuestra audiencia. Una reflexión para llevarnos al resto de nuestro día y mirar nuestra propia rutina desde otro ángulo. Estoy lista. Si la apatía, las malas costumbres y el desánimo se contagian con tanta velocidad y facilidad, como nos demostró ese antiguo acertijo de los sacerdotes, pero construir algo de valor, algo que nos trascienda, requiere un esfuerzo tan sumamente intencional. Vale la pena hacer una pausa y preguntarnos, en la arquitectura de nuestras vidas diarias, ¿cuáles son esos templos en ruinas? Esos propósitos fundamentales que hoy estamos justificando ignorar con excusas elaboradas, mientras seguimos decorando febrilmente nuestras casas artesonadas. Quizás el simple acto de rechazar la excusa y recoger la primera piedra hoy mismo, sin importar cuál minúsculo parezca el esfuerzo, tenga el poder de cambiar por completo la trayectoria de nuestro futuro. Es la pregunta esencial que todos deberíamos hacernos para saber si estamos invirtiendo la vida o simplemente gastándola. Con ese pensamiento provocador cerramos este análisis a fondo. Ha sido fascinante desempacar esta historia y comprobar que los ecos del pasado siguen ofreciendo respuestas clarísimas para nuestros desafíos presentes. Nos escuchamos en la próxima inmersión.